Bienvenidos a Comunidad Trans Informa, con la conducción de Paulina Carola Bernadette. Bueno, ¿cómo están, audiencia? Estamos en otro programa más, en otra emisión, que es a la misma hora, en el mismo día, que es Comunidad Trans Informa. Recuerden que Comunidad Trans Informa es a los viernes, a la hora, a las 9:30 p.m. de Puerto Rico. Bueno, hoy vamos a hablar un tema que está bueno tocarlo y lo voy a hablar hoy mismo. Hoy vamos a hablar qué significa ser cisexual o cisgénero. Bueno, lo tengo aquí en la computadora, que es toda una definición y un concepto que hoy vamos a hablar, que hoy vamos a discutir en este día. O sea, vamos a discutir qué diferencia hay entre una persona trans y una persona cisgénero, que es lo que vamos a definir hoy. Porque a mí se me ha ocurrido hablar este tema porque es bueno informar a la gente qué significa estos términos. Bueno, voy a comenzar a leer. ¿Qué es ser cisexual o cisgénero? Dos términos que cada vez se usan más en el campo del estudio de la identidad de género y que comienzan a incluirse dentro de los diccionarios oficiales en diferentes lenguas. ¿A quién hace referencia? Pese a su raza y que es posible que nunca los hayas oído. Son términos que existen desde hace años y que apelan a personas cuya identidad de género corresponde con el sexo biológico que han nacido. Es decir, si las personas que nacen con una identidad de género distinta a su sexo, acá en este punto se refiere que si las personas que nacen con una identidad de género distinta a su sexo biológico, o sea, las personas nacen con una identidad de género asignada biológicamente, además de su sexo biológico, pero a temprana edad, como lo he dicho anteriormente, a partir de los 1 a los 3 años, más o menos, eres imperceptible de definir tu identidad de género, si sos varón o niña. Si eres varón o niña, independientemente. A pesar de tu sexo biológico con el que has nacido, en este caso, aquellas personas que sienten una identidad de género distinta a pesar de su identidad de género biológica son transexuales o transgénero. Las personas que sí coinciden se llaman, aquí en este punto, las personas que nacen con una identidad de género y con un sexo biológico, y si ambas coinciden se llaman cisexuales o cisgénero, que simplemente significan personas biológicas que coinciden con su género biológico y su sexo biológico, que son sus genitales. Sigo leyendo. Es extraño que pase
a que la población mundial de su mayoría es cisgénero. No oigamos o hayamos oído hablar de este término. La explicación está en la heteronormatividad que impera en la sociedad, como ya lo sufriesen las mujeres con el lenguaje sexista que poco a poco elimina las barreras para que médico sea médica, abogado sea abogada y juez sea jueza. O expresiones como alumnos sean ahora alumnos y alumnas. La heteronormatividad implica la normalización de la heterosexualidad. La heteronormatividad ha querido dominar las orientaciones sexuales y clasificarlas como anormales, como son las iglesias religiosas, que califican la heterosexualidad como algo que es normal y que es natural. O sea que la heteronormatividad está descalificando las orientaciones sexuales y las identidades de género como algo anormales y que la heterosexualidad es lo más normal y lo más natural para el hombre y la mujer. Y esa es la heteronormatividad que habla de prejuicio, que habla de... Y eso es lo que la gente está desinformada de que, por ejemplo, las personas que sienten una identidad de género diferente, las personas suelen confundir la transexualidad con la homosexualidad. Es decir, que si tú te vistes de mujer, eres homosexual. No, eso no es así. Aquí lo vamos a explicar lo siguiente. Voy a seguir leyendo. La heteronormatividad implica la normalización de la heterosexualidad frente a otras posibilidades en orientación sexual e identidad de género. Como lo he dicho. Es decir, la heteronormatividad está enfrente, o sea, está en contra de esas orientaciones sexuales. Sigo leyendo. De este modo, la sociedad se dedica a etiquetar como gays, lesbianas, bisexuales, transexuales o intersexuales una diferenciación que sin embargo no aplican con la mayoría heterosexual, que salvo este último término suele carecer de etiquetas. No suele ser propio que alguien indique que este chico o esta chica son cisgénero o cisexual. Parece obvio que la diferencia la debemos señalar. En el transexual, como si éste no tuviese trabas suficientes en su proceso de cambio. El término cisgénero o cisexual apena la identidad de género de una persona como lo hace la transexualidad. Es decir, que una persona heterosexual puede ser cisgénero o transgénero o transexual, así como lo podría ser una persona homosexual. Cabe hacer este inciso para aclarar las diferencias entre lo que entendemos como identidad de género, orientación sexual y el sexo biológico con el que hemos nacido. Bueno, estoy leyendo, les pregunto, ¿saben por qué estoy leyendo? Porque la comunidad Transinforma se dedica a informar a la gente, principalmente yo tengo que leer porque hay cosas que no sé mucho y obviamente tengo que estar leyendo y ahí les voy haciendo un resumen y una explicación sobre qué significan. Sigo leyendo. La identidad de género responde al género sexual con el que se identifica una persona, independientemente del sexo biológico con el que haya nacido. De este modo, si discrepan identidad y sexo biológico, estamos ante una persona transexual. Pero si coinciden, se trata de una persona cisexual o cisgénero, como le he explicado anteriormente.
Por supuesto, una persona transexual es lo que el mero hecho de la discrepancia entre identidad y sexo biológico, independientemente de si esa persona ha comenzado a finalizar su transición sexual, incluso si decide no llevarla nunca a cabo. Bueno, aquí vamos a definir lo que es ser. Vamos a definir lo siguiente. ¿Qué es la orientación sexual? Aquí vamos a hablar de esto. Ya hemos explicado lo que es la identidad de género, ahora vamos a definir lo que es la orientación sexual. La orientación sexual define la atracción de una persona hacia un determinado género sexual, hacia un humano, hacia un ser humano. Así los hombres a los que les gustan los hombres son gays. Término también válido para las mujeres. Las mujeres atraídas por las mujeres son lesbianas. Las mujeres y hombres que se sienten atraídas por dos sexos son bisexuales. O sea que una persona que les atrae ambos sexos, ambos géneros, son bisexuales. Aclaro. Y los hombres y mujeres que les atrae su sexo opuesto son heterosexuales. Aquí se refiere entre hombre y mujer, heterosexual. Aquí vamos a explicar lo siguiente, ¿qué es el sexo biológico? El sexo biológico define el aparato reproductor del individuo y su fisionomía, masculino o femenino. Una dualidad que no siempre es del todo cierta y que a veces da lugar a las personas intersexuales o hermafroditas. ¿Por qué? Porque hay personas que nacen con ambos genitales y obviamente se les asigna el género biológico, puede ser hombre, puede ser género femenino o género masculino, a pesar de su sexo biológico. Puede tener ambos genitales. Sigo leyendo. La intersexualidad afecta tanto a hombres como mujeres, con distintos síndromes en sus propias características. En definitiva, no es otra cosa que personas que se sitúan entre los dos sexos. Muchos de ellos nacen con órganos sexuales de un género, pero su fisionomía de su cuerpo se desarrolla en otro. Individuos con aspecto de hombres, pero con genitales femeninos en su cuerpo, o con apariencia de mujer, pero con cariotipo XY masculino. Muchos de ellos también se ven con la necesidad de muchos transexuales de llevar a cabo un proceso hormonal y quirúrgico y que les reajuste su identidad y sexo biológico, caso que se puede ampliar en este artículo. La intersexualidad, un cuerpo entre dos sexos. Estos tres aspectos no son incompatibles. Pueden haber mujeres transexuales, lesbianas, hombres intersexuales, heterosexuales, etc. Las combinaciones siempre son posibles y uno u otro aspecto del individuo no están relacionados. Mientras que términos como la transexualidad, homosexualidad, bisexualidad, intersexualidad, etc., ya están incluidos en el diccionario español de la RAE, que es la Real Academia. Los términos cisgénero y cisexual no están reconocidos. Un hecho que el Parlamento británico planteó como heteronormatividad y que finalmente ha llevado a que unos días se aceptarán dichos términos en el diccionario inglés
Oxford, esperamos que la RAE los incluya pronto. Bueno, gente, aquí estuve leyendo algo que, bueno, según, bueno, la heteronormatividad, digamos que hoy en día existe en todas las personas. La heteronormatividad sigue existiendo. A pesar que la diversidad sexual exista, la heteronormatividad está en todos lados. Está en el machismo, en las iglesias conservadoras, en la familia, están en todos lados. Por eso es muy bueno hacer talleres de sensibilización, hablar de estos temas para sensibilizar a las personas, educar a las personas. Y para esto se trata Comunidad Trans Informa, para informar y sensibilizar a las personas, para promover el respeto, la tolerancia, la aceptación y los valores de una persona. Bueno, como estuve hablando, como le estuve diciendo antes, para aclararles, el cisgénero o cisexual en el campo de estudios de género es un término que se utiliza para describir a las personas cuya identidad de género y el género asignado al nacer son concordantes al comportamiento que se les fue socialmente asignado. Es decir, es un término utilizado para describir a las personas, es un término que no, es decir, es un término utilizado para describir a las personas que no se identifican como transexuales o transgénero. Bueno, como le he dicho, el cisgénero es una persona que cuando tú naces se te asigna el género, se te asigna el sexo, o sea, los genitales, ya los cromosomas ya se definen qué sexo biológico tienes y qué género tienes asignado ya en el momento de nacer. Si una persona nace, por ejemplo, si una persona nace con un sexo biológico asignado y género biológico sexual asignado, y coinciden ambos y su comportamiento también, ambos coinciden, se llaman cisgénero o cisexuales. Esa es la gran diferencia, que simplemente significa mujer u hombre biológico. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el concepto del cisgénero y el cisexual. Ahora, vamos a describir a las personas transgénero y transexuales, que no son personas biológicas, son mujeres u hombres transexuales. Bueno, lo voy a decir de memoria. Una persona transexual, sea hombre o mujer, desea hacer toda una transición de la sexualidad más completa de lo que es sentirse completamente un hombre o una mujer transexual. Y mediante tratamiento hormonal y tratamientos quirúrgicos desea modificar su cuerpo, porque su mente le dice, es decir, su mente le dice que es una mujer internamente, que es una mujer o un hombre internamente. Al nacer se te asigna el género y el sexo, pero a temprana edad, y esto puede descubrirse también en la adolescencia, hay casos, en la etapa de la infancia, tú puedes definir ya si eres hombre o mujer.
sin importar tus genitales. Porque el ser transexual o transgénero va más allá de la genitalidad. Y una cosa, el transgénero es una persona que no modifica necesariamente su anatomía sexual, es decir, sus genitales, y no modifica además otras partes de su cuerpo. Solamente desea proyectar una imagen masculina o femenina ante la sociedad. Y el término travesti es un macho biológico o hembra biológica que decide utilizar la vestimenta como un fetiche erótico para excitarse, para experimentar una fuerte excitación sexual. Y en este caso también describe las personas drag queens, que son personas que utilizan la vestimenta femenina o masculina como un medio de trabajo, o sea, como un medio de trabajo para realizar, que es, por ejemplo, realizar eventos, espectáculos, y en el drag queen, la persona a través de esa vestimenta desea proyectar esa imagen y construir un personaje. Pero el drag queen ni el travesti se sienten mujer u hombre. Ahora, ¿cómo le explico? El transgénero no es la transición completa. Por lo tanto, el transexual sí lo es. Es la transición completa, lo que es sentirse una mujer o un hombre transexual pleno y completo. Y puedes adquirir tratamientos hormonales y quirúrgicos o una de las dos cosas. Y también puede requerir, si es que tu cuerpo te lo pide, tu mente te lo pide. Hay personas que nacen, como lo he dicho, con discordancia de sexo genérica, que sienten una disconformidad con su sexo biológico, con sus genitales. Y necesitan la cirugía de reasignación genital. Y no todas las personas transexuales desean hacerlo. Bueno, ese es el concepto de ser transexual y transgénero. Bueno, toda esta información, espero les haya servido mucho. Y esto es para que no se confundan entre una persona trans y una persona cisgénero. Porque las que son personas cisgénero son personas biológicas, como le he dicho, lo voy a repetir. Cisgéneros y sexuales son personas que coinciden con su género biológico y su sexo biológico y su forma de comportarse y su forma de expresarse. Todo eso coincide biológicamente. Y son personas que no son ni transexuales ni transgénero. Y aquellas personas que no son cisgénero, que no sienten serlo, que no son cisgénero o cisexuales, son personas transexuales o transgénero que proyectan una imagen y una forma de expresión diferente según su sexo biológico y su género biológico. ¿Bien? Bueno, gente, espero les haya servido esta información. Es muy compleja, muy buena. Bueno, para eso está la comunidad trans, para informar, para educar y para sensibilizar como un medio para realizar talleres, porque no solamente está para informar a las personas a través de la radio, sino que también estos temas de la sexualidad humana, lo que es la identidad de género, la orientación sexual, entre ambas cosas, se deberían de informar en las instituciones educativas. Porque es muy importante saber, es muy importante hablar sobre estas cosas, porque realmente mucha gente necesita
hay gente que no sabe lo que significa estos términos. Hay gente que necesita un cambio. Hay que cambiar muchas cosas, hay que abrir las mentes y dejar a un lado esa mente conservadora, esa mente ignorante, para abrirse a una nueva mente y a descubrir nuevas cosas, lo que es la sexualidad humana, el amor diverso, la diversidad sexual. Y no solamente la educación sexual está para esas cosas, sino que también está en educar a las personas cómo prevenir determinadas enfermedades, cómo mantener relaciones sexuales placenteras con seguridad para prevenir las enfermedades por transmisión sexual. Y eso es a lo que nosotros nos dedicamos, a las personas, a hablar sobre estos temas, porque está muy bueno hablarlo. Y Comunidad Trans Informa también está para eso. Y está para eso, para educar, para informar, para hablar de dichos temas. Y además para contar testimonios también. Bueno, gente, nos despedimos. Espero les haya gustado. Nos veremos para otro viernes en este mismo programa, en este mismo día y a la misma hora. Muchas gracias.